soy socio fundador de la consultoría Taboada Bormioli, que está dedicado exclusivamente a ver estos temas justamente de control interno, gestión de riesgo, gestión por procesos, gestión por resultados, prácticas anticorrupción, lo que es gobiernos corporativos, entre otros. Esta directiva tiene algunos cambios importantes, ¿no? Hay muchos cambios importantes que a mí me da la sensación de que hoy en día la Contraloría está ya tomando las cosas como corresponden. ¿Por qué? Porque se está alineando a lo que vendría a ser lo que realmente es el control interno, porque hasta antes se hablaba de que el control interno combatía la corrupción, que el control interno era un antídoto contra la corrupción. Y muchos pensaban y atribuían que el control interno estaba relacionado con los auditores internos o los auditores gubernamentales, lo cual no es cierto, porque más bien el control interno es una herramienta potente de gestión que contribuye al cumplimiento de metas y objetivos a través justamente de los procesos. Los procesos de las organizaciones todas tienen riesgos, entonces lo que hace la gestión, gestionar los riesgos y van propiciando, van impulsando medidas correctivas, y estas medidas son los controles internos, medidas de control interno. En esta directiva se establece que la implementación del sistema de control interno ya no se efectúa como lo hacíamos antes. Ahora la innovación está en que se está realizando a través de ejes. ¿Y qué significan los ejes? Estos son, diríamos, algo que nos permite interrelacionar, articular algunos componentes del sistema de control interno. Son tres ejes. Uno de ellos es cultura organizacional, donde se está juntando el ambiente de control con el componente de información y comunicación. Entonces, en estos dos componentes que se han juntado, se tiene que hacer un diagnóstico de esta cultura organizacional. ¿Para qué se hace ese diagnóstico? Para poder establecer justamente un plan anual de qué cosa, de acciones, de medidas de remediación. Por ejemplo, ese es un término que no se usaba antes, de medidas de remediación. Es decir, cuando se van a identificar algunas deficiencias, algunos hechos que no están contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos, la organización a través de este diagnóstico va a poder identificar esas brechas y va a poder generar actividades de remediación. Es decir, ¿cómo hago yo para remediar esto que está un poco mal, un poco débil? ¿Okay? El otro eje que se señala en la directiva es el eje de gestión de riesgos, donde se está insertando dos componentes, ¿no? De los 5 componentes que tenemos en la estructura de control interno, 2. Uno de ellos es la evaluación de riesgo con las actividades de control. Y de esta forma ya se plantea la necesidad de identificar productos. Y no solamente identificar los productos, sino priorizar estos productos. ¿Y cómo vamos a identificar estos productos? ¿Y cómo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Los productos están orientados básicamente a la finalidad de la organización, a los bienes y los servicios que produzcan. ¿Y esto cómo lo vamos a determinar? Esto va a estar en función al plan estratégico institucional, va a estar dado por los programas presupuestales, va a estar dado a lo que es los planes operativos, y en función a esto vamos a determinar, la organización tendrá que determinar, y posiblemente nosotros estemos orientándonos a cómo priorizar esos productos. Luego de ello tendremos que hacer, y se tendrá que hacer, lo que es la identificación de riesgos, la evaluación de riesgos, la valoración de los riesgos, la determinación, ¿no?, de las causas de los riesgos, ¿no?, y la tolerancia a los riesgos. Entonces, todo eso tiene que realizarse. ¿Quién lo va a hacer? La organización. Pero esto no lo puede hacer de la noche a la mañana. Tiene que tener previamente tiene que tener algunas herramientas para poder llegar a esto. Por ejemplo, tiene que tener lo que diríamos una política de riesgos. Tiene que tener un manual de gestión de riesgos. Tiene que haber definido los niveles de apetito al riesgo. El otro eje, que es el eje de supervisión. Y en este eje de supervisión siempre he encontrado que las administraciones confunden
Cuando dicen supervisión, estamos hablando de que hay que supervisar cómo van las medidas correctivas de los OSIs, cómo van las recomendaciones que han efectuado los OSIs. Esto no tiene nada que ver con esta parte, por favor, quiero que quede claro. Lo que tiene que ver es cómo hay dos partes. El eje de supervisión se divide en dos partes, el que es el seguimiento y la evaluación. El seguimiento es de ese plan de acciones anual que se han realizado, que hemos comentado antes, ver cómo se van realizando, y hay plazos. Al 31 de julio tiene que generarse un reporte. Esa evaluación, por si acaso, ese seguimiento es permanente, ¿eh? Solo que al mes de julio tiene que emitirse un reporte para ver cómo vamos a ese avance, ¿ok? Y en el mes de diciembre, ¿no? Al mes de diciembre, una vez culminado todo esto, durante el 1 de enero al 31 de enero, tiene que ya hacerse la evaluación de este seguimiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que las organizaciones tienen que realizar un seguimiento permanente de ese plan anual, ese plan de acciones anual. Esto nos va a permitir como organizaciones ir cumpliendo y ir viendo en qué parte nos estamos quedando, qué parte hay que fortalecer, qué necesidades tenemos para poder impulsar. Porque recuerden ustedes que todo esto tiene que ser reportado a la Contraloría General, quien va a hacer la evaluación correspondiente. Ya ustedes sabrán de que a través de esta norma ya no existe el Comité de Control Interno, ya desapareció, ya no se habla para nada en la norma. Ahora se están hablando de responsabilidades. ¿Quiénes son los responsables de la implementación del sistema de control interno? Para el gobierno nacional, ¿quién es? El secretario general. Para el gobierno regional, ¿quién es? El gerente regional. Para los gobiernos locales, ¿quién es? El gerente municipal. Entonces, si ustedes ven, son los niveles más altos, ¿no?, de la organización, quienes son responsables. Ellos tendrán que hacer todos los esfuerzos necesarios, tener los equipos pertinentes para poder impulsar esta norma, que como ustedes comprenderán, ya estamos hablando de ley de presupuesto, significa que posiblemente más adelante ya no haya esa oportunidad. Estamos hablando de 2 leyes de presupuesto que han habido. Señalarles algo más, ¿no?, que ya el CICESI, por ejemplo, quedó sin efecto. No lo señala claramente la norma, pero prácticamente ya ha entrado en función, o va a entrar en funcionamiento un aplicativo, ¿no? Este aplicativo se llama Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno. Este va a entrar en vigencia, o la Contraloría se va a encargar de emitirlo en un plazo de 90 días a partir de la emisión de esta resolución. ¿Qué significa dependencia? Ya no solamente la organización, es decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Hoy está contemplado para que esto pueda ser trabajado por las DIRESAs y las direcciones regionales de educación, por citar ejemplos. Y acá señala esto claramente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de estas unidades, cada una de estas dependencias deberían realizar su implementación del sistema de control interno, obviamente siempre con el paraguas de la institución matriz. Tenemos plazos. Los plazos para poder presentar el diagnóstico de la cultura organizacional es el último día hábil de septiembre del año 2019, es decir, estamos a 4 meses, 5 meses, ¿no?, más o menos aproximadamente. Y el plan de acción anual de medidas de remediación, es decir, de lo que es el componente, en este caso el eje de cultura organizacional, estaría venciendo el último día hábil de octubre del año 2019. Okay. Asimismo, quería terminar con esta parte con respecto a lo que es la gestión, el eje de gestión de riesgos, donde la priorización de productos tiene un plazo máximo hasta el 29 de noviembre del año 2019. Mis socios son expertos, son especialistas en el tema, están preparados, tienen certificación internacional en estos temas y que fácilmente podríamos ayudarlos
a mejorar. Encantado de saludarlos y estamos para servirlos en cualquier momento, para con toda confianza podernos comunicar y poderlos ayudar en fortalecer sus competencias respecto a estos temas de control interno. Muchas gracias. Buenas tardes.